vamos a ver el tema de la proporcionalidad. En el primer apartado de este tema vamos a hablar de un concepto que se llama razón y un concepto que se llama proporción. ¿Qué significa cada uno de ellos? Veamos, la razón, primero de todo vamos a escribirla para ver un poquito qué forma tiene, y tiene forma de la siguiente a partido de b, y seguramente esta forma os recordará bastante a las fracciones que habíamos visto en temas anteriores o en cursos anteriores. ¿Qué ocurre? ¿Por qué utilizamos la misma forma para un concepto al que le llamamos de una manera diferente? Antes de nada, recordar que a la fracción, antiguamente, al de arriba le llamamos numerador y al de abajo denominador. En este caso, cuando hablamos de razones, cambia un poquito el nombre y al de arriba le llamaremos antecedente y al de abajo consecuente. Esos nombres los utilizaréis bastante poco, solo para hablar de este tipo de tema, y en el futuro seguramente acabaréis olvidando estos nombres. Los que son importantes son numerador y denominador de las fracciones. Bueno, este pequeño tema no es que sea del todo importante, pero bueno, va bien un poco, nos lo explican un poquito para que entendamos cómo funcionan, por ejemplo, los mapas, o en este caso, las proporciones, para entender un poquito el concepto. Y hasta no es un tema muy trascendental de las matemáticas, pero bueno, no está de más aprenderlo, entenderlo y saberlo utilizar bien. Bueno, la razón. ¿Qué significa razón y por qué lo utilizamos? La razón no es más que la relación entre dos magnitudes, en este caso, dos distancias, o dos, X cosas, dos pesos, o lo que en este caso estemos hablando. Digamos, por ejemplo, que yo dibujo un rectángulo, el cual yo considero que me parece tan bonito, tan perfecto, que digo que para todos los rectángulos que yo dibuje en el resto de mi vida, la relación entre, por ejemplo, llamémosle si queréis A y B, la relación entre esos lados debe conservarse. Es decir, que si yo dibujo un rectángulo, mañana me da por dibujarlo más grande, quiero que se mantengan la forma de este rectángulo y para ello, si A crece un poquito, B debe crecer en la misma proporción. Por lo tanto, en este caso, llamémosle A' y B'. Por lo tanto, en este caso, yo puedo decir que A partido B debe ser igual a A' partido B'. Lo que ocurre es que este rectángulo es más grande, pero tiene la misma forma que el otro. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, si teníamos una fracción y le llamábamos 1/2, y su equivalente podría llegar a ser, por ejemplo, 2/4, que es lo que podríamos encontrarnos aquí. Esto podría ser 1, bueno, en este caso 1 y 2, eso sería 2 y 4, conservan la proporción, y entonces esto equivaldrá a una letra que le llamaremos K, que es la constante. Es decir, la constante es la que nos determina en qué grado, sería el número por el que multiplicamos cada uno de los lados para poder mantener esta forma que queremos. En este caso la K sería 0,5, ¿vale? Eso sería la constante de proporcionalidad. Bueno, se me acaba el papel, pero bueno, ya sabéis lo que es. Constante de proporcionalidad. Un ejemplo un poco más gráfico y un poco que entenderéis un poco mejor. Digamos que nosotros tenemos un mapa. En todo mapa veréis que en la esquina inferior izquierda o inferior derecha veréis unas cifras que pone 1, por ejemplo, en este caso 100, por ejemplo, pongamos este caso. Si, por ejemplo, accedéis a Google Maps, veréis que la esquina, conforme os acerquéis al mapa, la escala irá cambiando. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, significa que hablemos, por ejemplo, cada centímetro, una fracción, las unidades que estén arriba estarán abajo, por lo tanto, cada centímetro de este mapa equivaldrá a 100, o cada metro equivaldrá a 100, o cada kilómetro equivaldrá a 100. En este caso, como nuestra pantalla del ordenador es bastante pequeña, hablemos de centímetros. Por lo tanto, sabemos que cada centímetro equivaldrá a 1 metro. ¿Esto por qué lo crean? Porque una vez yo he determinado esta razón, ahora yo puedo calcular 1000 cosas con esta misma proporción. Bueno, he puesto 1 metro porque 100 centímetros da 1 metro. Por ejemplo, digamos que yo calculo lo que yo tardo, la distancia que hay desde mi casa a, pongamos, la escuela. Y me dice que hay 3 centímetros. Por lo tanto, yo podré saber, gracias a esta razón, que de mi casa a la escuela, pongamos algo con más de sentido, 30 centímetros. Pues de mi casa
a la escuela habrá 30 metros. ¿Sí? Pero en este caso, si yo determino de mi casa a casa de mi amigo José y veo que hay 150 centímetros, por lo tanto habrá 150 metros de distancia. Solo, sencillamente, gracias a esta escala, luego yo puedo determinar 1000 medidas multiplicándolo por aquella constante, si queréis, o por aquella razón. Esa es un poquito la idea. La idea es con una simple fracción, puedo realizar 1000 cálculos. En este caso, yo determiné primero un rectángulo y luego, como yo quiero que se conserve la forma, puedo crear miles y millones de rectángulos. Tendría dos opciones. Si este, por ejemplo, le llamo 1 y a este le llamo 2, podría crear una lista en una hoja de papel y diga, a partir de ahora, para que estos rectángulos se conserven igual, puede ser 1 y 2, o puede ser 2 y 4, o puede ser 3 y 6. Claro, pero a esto me limita bastante el número de rectángulos que puedo hacer, ya que, la verdad, podría hacer tantos como infinitos con diferentes tallas, pero siempre conservando esta razón. Por lo tanto, en lugar de volverme loco y crear 1000 cifras, creo esta razón y a partir de allí voy jugando con la constante. Recordad, la constante es aquella k que da de sacar el número. Si lo ponéis en la calculadora 1 entre 2, os dará esa constante. Bueno, pues un poquito jugando con la misma idea, la proporción la expresaremos de la siguiente manera: a partido b es igual a c partido d. La proporción un poco viene a ser eso, es decir, si yo quiero comprobar si dos rectángulos son iguales, bueno, tienen la misma forma, pero son de diferente medida, lo que comprobaré en este caso, por ejemplo, es esta comprobación que he hecho aquí. 1/2 es igual a 2/4, en este caso, pues sencillamente es eso. Para comprobar si son de la misma forma, lo haré mediante esta fórmula. Esta fórmula ya la habíamos visto en el tema de fracciones. Esto también tiene un nombre, la A y la D, la llamaremos extremos, hagamos así, y la B y la C la llamaremos medios. De esta fórmula puedo llegar a sacar dos fórmulas más, que de verdad no hace falta memorizarlas, sencillamente que entendáis qué significa. Para que esto se cumpla, A por D, una manera de comprobarlo debería ser igual a B por C. Es un poco lo que habíamos visto en los temas anteriores. En el tema de fracciones, A por D debe ser lo mismo que B por C. Otra cosa, una peculiaridad, es que en este caso, por ejemplo, si A partido B es igual a C partido D, yo podría afirmar que A más C va a ser igual, bueno, es lo mismo B más D. En este caso podríamos ver A partido B. Es decir, esta fracción, la proporcionalidad se conserva si yo sumo los numeradores, en este caso llamados antecedentes, y los consecuentes. Bueno, es una pequeña propiedad un poco estúpida, pero bueno, no está de más saberla, que existe y que se puede utilizar. Básicamente es esto. No sé si me he explicado del todo bien, pero recordad al final que esta pequeña herramienta nos permitirá, con una sola fracción, o una sola, en este caso razón, calcular miles de resultados a partir solo de un pequeño cálculo. En este caso, sí, porque en el caso del mapa, solo midiendo los centímetros podía saber la distancia real que hay. Os remito, por ejemplo, que uséis el Google Maps, por ejemplo, y si os acercáis o os alejáis del mapa, veréis que la razón aumenta o disminuye, ya que os acercáis o os alejáis más al mapa, y por lo tanto la medida en centímetros que vais a medir va a ser distinta. Pero siempre obtendréis la misma distancia si aplicáis bien la fórmula.